Estamos en este punto de las Sagradas Escrituras hablando acerca de lo que es el porqué el nuevo nacimiento y llegamos a la parte de que Jesús es nuestra propiciación. Amén. Y si al ser Jesús nuestra propiciación, o sea, nuestra ofrenda, Él es nuestra propiciación, nuestra ofrenda. Él se ofrendó, se ofreció a sí mismo para rescatarnos, para quitarnos toda deuda que teníamos delante del Señor. Y según Romanos capítulo 8, verso 1, alabado sea el nombre del Señor, por la redención y propiciación hay plena seguridad para el que ha nacido de nuevo, en el sentido de que la deuda por su pecado, la deuda del pecado suyo y la deuda de mi pecado, si hemos nacido de nuevo, y por ello la responsabilidad penal del mismo, o sea, la responsabilidad que conlleva el haber pecado, queda plenamente cancelada por la redención que es en Cristo Jesús, por la propiciación que es hecha por Cristo Jesús. Totalmente queda cancelada nuestra deuda penal delante de Dios y no hay para ninguno de los que hemos nacido de nuevo ninguna condenación según Romanos 8:1. De ahí que en la gracia, o sea, en el nuevo pacto según Cristo Jesús, por el derramamiento de su sangre, el nuevo pacto, la nueva alianza, el perdón se expresa con toda claridad. Mire cómo se expresa en la gracia el perdón que trae la propiciación de Cristo por nosotros. ¿Cómo se expresa ese perdón tan tremendo? El capítulo 8, versículo 12, parte B, del tema que venimos desarrollando con más menudencia, que es Hebreos, dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Así se expresa la gracia, el perdón en la gracia se expresa de esa manera. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Como le dijese en el segmento pasado, ya vamos a acercarnos a lo que significa la palabra iniquidad, lo cual muchos, por no decir todos, no generalizar todo lo que tiene que ver con membresía de congregación alguna, no saben qué significa la palabra iniquidad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en la gracia el perdón se expresa de esta manera: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. De ahí que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y hemos nacido de verdad, le recibimos de verdad, porque el nuevo nacimiento se constituye o se expresa cuando se recibe a Cristo de verdad. Cuando se recibe a Cristo de verdad, inmediatamente hay un desapego al pecado, un deseo ardiente de no volver a pecar, un deseo ardiente de ser santo, de ser puro, de consagrarnos para Dios. La palabra consagrarnos para Dios en el original hebreo y en el original griego significa apartados para Dios totalmente. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces,
Cuando nosotros le hemos recibido de verdad a Jesús, hemos nacido de nuevo, empezamos a aplicar los principios de la palabra a nuestras vidas, empezamos a caminar en novedad de vida, inmediatamente el perdón de la gracia se expresa en que nunca más el Señor se acordará de tus pecados, de mis pecados, de tus iniquidades y de mis iniquidades. Eso quiere decir que usted, si ha nacido de nuevo, va a andar tranquila y confiadamente en la presencia de Dios. No hay nada ni nadie que lo pueda acusar. Alabado sea el nombre de Cristo. Así haya sido un criminal, así haya sido un ladrón, así haya sido una prostituta, así haya sido un homosexual, si llegó a los pies de Cristo y recibió la regeneración dada por el Espíritu Santo y por la palabra, esa persona nunca más el Señor se va a volver a acordar de esos pecados y de las iniquidades. Alabado sea el nombre de Cristo. De esa manera se expresa la gracia de nuestro amado Salvador Jesucristo. Por su propiciación, por su ofrenda, Él lavó, santificó, purificó, limpió, quitó todos nuestros pecados. Por lo tanto, no se volverá a acordar de nuestros pecados, nuestro amado gran Dios y Padre Santo. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que dice ahí el capítulo 8, versículo 12, parte B del libro de Hebreos. Gloria al nombre del Señor. Amén. ¿Qué significa no acordarse? Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No acordarse o acordarse es algo más que un acto mental. Amén. Es algo más que un acto mental. Nosotros los seres humanos, si cometemos algo que nos ha marcado, difícilmente, casi que se puede decir que nunca lo borraremos de nuestra mente. Amén. Por ejemplo, una ofensa, una traición, un engaño, fácilmente no se olvida. Es casi que se puede decir que para el ser humano es imposible, mas para Dios no. Acordarse o acordar es algo más que un acto mental. Lleva aparejada una determinada actuación divina. Dios actúa divinamente en su ser de tal manera que hace que ese pecado suyo, que esa iniquidad suya, ese pecado mío, esa iniquidad mía, salga de su mente totalmente y no se vuelva a acordar como un acto determinado de su divinidad, acto divino. En nosotros no puede suceder eso. Inmediatamente Dios, que lo sabe todo, que lo ve todo, aún desde antes de nosotros nacer, ya nos conocía cómo íbamos a ser. No está nuestro pensamiento ni nuestras palabras en nuestros labios, y ya Él nos conoce. Entonces Él hace un acto divino. Ese pecado suyo, ese pecado mío, esa falta, esa iniquidad suya, esa iniquidad mía, inmediatamente Él la borra totalmente por el acto del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Como ese hombre recibió a mi Hijo en su corazón de verdad, le ha dado lugar a mi palabra, ha empezado a caminar en novedad de vida, ha crecido en la gracia, ha crecido en el conocimiento, es santo, procura la santidad, la pureza en su vida, pues yo voy a borrar totalmente su pasado de mi vida, de mi mente, perdón. Su pasado lo voy a borrar de mi mente y no se acordará más de sus faltas y de mis faltas. ¿Estamos entendiendo? Amén. Por eso podemos estar tranquilos, andando tranquilos.
Porque ahí viene el acusador, dice la palabra que el acusador siempre está acusándolo. Usted hizo esto, pero usted cada que venga el acusador a decirle, usted fue un adúltero, usted fue un infiel, usted fue un ladrón, usted fue un asesino, usted fue esto y aquello, un borracho, en fin, usted inmediatamente diga, lo dice el maligno, pero no Dios, porque mi Señor no me está recordando o no se acuerda de esas cosas que yo hice. Te va a andar tranquilo, tranquila, por doquier. Amén. Es un acto divino. Es más que un acto divino, es más que un acto mental. Lleva aparejada una determinada actuación divina. Inmediatamente el Señor actúa en su divinidad y saca, hermano, de su mente, de su pensamiento, esos actos impuros, ese pecado pasado, porque ya en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En el caso de Cornelio, la memoria fue para salvación. Siempre Cornelio se acordaba era su salvación, no de sus pecados pasados. Alabado sea el nombre de Cristo. Miremos lo que dice ahí el libro de Hechos 10:4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio actuaba con su mente puesta en la salvación y cambio Dios no se acordaba nunca de los pecados pasados de Cornelio, sino que la mente era puesta en las oraciones de Cornelio y sus limosnas. Sabía que usted, cada que da algo, aporta, así sea una moneda, si usted lo hace con agrado, de corazón, y para el Señor se acuerda, como sus oraciones. Si usted llega a orar y lo hace solamente para el Señor y entera disposición para agradarle a Él, esas oraciones y esa moneda que usted dio, inmediatamente Dios las tiene siempre en cuenta. Y ahí es de donde no podemos exigirle a Dios, bendíceme, si usted no está dispuesto para dar para el Señor con gran disposición de corazón y agradándole a Él. Alabado sea el nombre del Señor, porque ya el Señor no se va a acordar más de sus pecados, de sus inmundicias, sino de las oraciones y de lo que usted aporta para su obra. De eso sí se acuerda el Señor. ¿Estamos entendiendo? Él no va a traer a la memoria, Cornelio, mire, viene aquí a ofrendar, a orar, y acuérdese que usted cayó en esto y esto. No. Fulano, mire, no. Siempre para poderte bendecir a ti y a mi vida, el Señor se acuerda es de cómo oras y cómo aporta para tu obra. Versículo 31 de ese mismo capítulo 10 del libro de Hechos. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios, no de sus pecados. Capítulo 11, verso 16 de Hechos de los Apóstoles. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Siempre el Señor está pendiente es de cómo nos va a bendecir y cómo estamos nosotros haciendo
con esas bendiciones. Porque el Señor estaba pendiente de llenar a esta gente con el Espíritu Santo, porque ellos cuando se convirtieron al Señor lo hicieron de entero corazón, no escatimaron nada, no tomaron nada para sí, empezando por sus bienes, todo lo tenían en común. Amén. La memoria fue para salvación. Amén. Siempre el Señor se acordaba era de la salvación para bendecir, formar, capacitar y llenar a su pueblo de bendiciones. De eso se ocupaba Dios, pero no de acordarse de sus pecados. Para la gran Babilonia, el recuerdo era para juicio. Para la gran Babilonia, el recuerdo es para juicio. Mire lo que dice Apocalipsis 16, 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Para ese entonces, que es para el tiempo de la tribulación, Dios traerá a Babilonia la memoria para enjuiciarlos. En el antiguo pacto, en el pacto de la ley, había un sacrificio anual como consecuencia de la memoria que Dios tenía de los pecados. Mire la diferencia que hay entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia. En el pacto de la ley, Dios le había exigido al pueblo que llevasen continuamente sacrificios por sus pecados, porque Él se acordaba de los pecados de ellos, pues ellos no habían nacido de nuevo. En ellos no había una entera disposición para agradar a Dios. Entonces, como en ellos no había una entera disposición para agradar a Dios, y Dios, que es misericordioso, clemente y compasivo, lento para la ira y grande misericordia, les estableció sacrificios, y esos sacrificios representaban a Cristo, señalaban a Cristo. Todo el que presentaba un sacrificio, aunque por los actos de los sacrificios ninguno fue justificado, en el momento ninguno fue justificado, pero se tenían que presentar los sacrificios, y al presentar los sacrificios que señalaban a Cristo, el que se moría, como estaban señalando esos sacrificios a Cristo, ellos en el día postrero serán resucitados con Cristo Jesús. Alcanzarán perdón, alabado sea el nombre del Señor. Pero en ese tiempo se tenían que ofrecer sacrificios, porque Dios sí se acordaba de sus pecados y de sus iniquidades. Oiga bien esto. Alabado sea el nombre del Señor. En el antiguo pacto había un sacrificio anual como consecuencia de la memoria que Dios tenía de los pecados. Como Dios tenía en la mente los pecados del pueblo, había constantemente, continuamente que ofrecer sacrificios, trayéndolo simbólicamente a juicio en la figura de ese sacrificio anual. Entonces, todo el juicio que merecía ese pecador simbólicamente caía sobre ese animalito. Alabado sea el nombre del Señor.
Hebreos 10:3. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Aleluya. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados. Amén. Dios tenía en la mente los pecados del pueblo, y el pueblo, como por última instancia, también tenían que recordar. Ellos llevaban ahí el sacrificio, y mientras llegaban a ese sitio, ellos tenían que ir recordando sus pecados. Todo esto que voy a hacer, este sacrificio, es por mis pecados. Amén. En Cristo, oiga bien, en Cristo, tanto pecados como iniquidades no estarán más presentes delante de Dios para el salvo. Oiga bien, en el antiguo pacto se llevaban el sacrificio, y mientras se llegaba a ese sitio del sacrificio, la persona se iba acordando de sus pecados, porque Dios los tenía en su mente. Pero en Cristo, tanto pecados como iniquidades no estarán más presentes delante de Dios para el salvo. Ya no estarán. Nosotros llegamos aquí a la presencia de Dios y no tenemos que hacer. Yo no sé por qué ahí está esa doctrina de la regresión. El G12. Con este tal César Maldonado, que hay que llegar y pasar aquí al frente y se confiesan los pecados, porque se habla de la regresión. Que hay que acordarme de los pecados que yo cometí allá en aquella vida antigua, que no sé qué. No. Tanto para Dios como para nosotros, igualmente, deben desaparecer de nuestra mente esas inmundicias. Hay un dicho que dice que el recordar es muerte. Amén. Aleluya, gloria a Dios por esto. En Cristo, tanto pecados como iniquidades no estarán más presentes delante de Dios para el salvo. En el sentido de responsabilidad penal, en el sentido de responsabilidad penal. Ya esos pecados no me van a condenar, no me van a enjuiciar. No. Estoy tranquilo, porque ya no hay condenación para mi vida. En el sentido de responsabilidad penal, como consecuencia del sacrificio de Cristo. Amén. Como todo el juicio que yo merecía, como todo el juicio que usted merecía, cayó sobre Cristo, entonces ya no hay más memoria de esos pecados pasados en la mente de Dios. Por lo tanto, nosotros podemos andar tranquilamente, y luego, como dice más adelante la palabra, podemos llegar a la presencia de Dios confiadamente, de que el Señor no nos va a señalar: usted qué está haciendo aquí en mi presencia, esto y aquello. No, confiadamente. Hebreos 7:27. Voy a leer el verso 26 y 27. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía,
Y ese tal sumo sacerdote que nos convenía es Jesucristo, el cual es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ya Jesucristo ofreció un sacrificio, su propio cuerpo en sacrificio. Todo el juicio que nosotros merecíamos cayó sobre Cristo. Aleluya. La ira divina por el pecado queda fuera para quienes entran en el vínculo del nuevo pacto. Oiga bien, la ira divina por el pecado queda fuera para quienes entran en el vínculo del nuevo pacto. Usted y yo, que llegamos a Cristo, lo recibimos de corazón, o sea, llegamos al nuevo pacto, a la nueva alianza, no al pacto antiguo, que era el de recordatorio de los pecados, sino al nuevo pacto, al del sacrificio de Cristo Jesús. La ira queda excluida fuera de nuestras vidas. Esa ira de Dios ya no cae sobre usted y sobre mi vida si recibimos a Cristo de corazón. Eso es lo que dice Romanos 8:1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entre otras palabras, ya no va a haber juicio para usted y para mí. Alabado el nombre de Cristo. Amén. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad son actos de injusticia. Amén. Mire usted qué actos de injusticia haya cometido. Eso es iniquidad. El Señor, de esas injusticias que usted cometió, no se volverá a acordar. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Vamos a tratar ahora lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el Espíritu. Amén. Vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Romanos 8, del 1 al 11. Amén. Voy a leer en esta versión este pasaje. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que viven unidos a Jesucristo. Las otras versiones dicen los que están en Cristo.
Y esta dice, los que viven unidos a Jesucristo. Porque la ley que viene del Espíritu y conduce a la vida, me ha librado por medio de Jesucristo de la ley que engendra el pecado y conduce a la muerte. En cuanto a la impotencia de la ley, esa debilidad que era el efecto de nuestra naturaleza humana pecadora, Dios envió a su propio Hijo como ofrenda por el pecado, con esa misma naturaleza humana que había pecado en nosotros. Y así, mientras existía en la misma naturaleza humana que nosotros, condenó al pecado, de manera que, como resultado, la justa exigencia de la ley se pudiera cumplir en nosotros, que no vivimos sometidos a los principios de la naturaleza humana pecadora, sino bajo el principio del Espíritu Santo. Los que viven de acuerdo con los dictados de la naturaleza humana pecadora están inmersos en las cosas de este mundo. Los que viven de acuerdo con los dictados del Espíritu, en las cosas del Espíritu, estar absortos en las cosas de este mundo conduce a la muerte, pero estarlo en las cosas del Espíritu Santo conduce a la vida y a la paz. Porque el estar pendiente de las cosas que fascinan a nuestra naturaleza humana pecadora implica enemistad contra Dios. Porque así no se obedece a la ley de Dios, ni se puede, aunque se quisiera. Los que viven una vida exclusivamente mundana no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis dominados por los intereses que fascinan a nuestra naturaleza humana pecadora, sino bajo el dominio del Espíritu Santo, en la medida que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Pero si en vosotros está Cristo, aunque a causa del pecado vuestro cuerpo sea mortal, vuestro espíritu tiene la vida que viene de la justicia. Si está en vosotros el Espíritu que resucitó a Jesús, Él hará que hasta vuestros cuerpos mortales estén vivos mediante el Espíritu que mora en vosotros. Termina esta versión. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a procurar a desmenuzar qué es vivir en la carne y qué es vivir en el Espíritu Santo. Amén. Y del verso 12 al 17 de ese mismo capítulo 8 de Romanos, me permito leer en esta versión. Porque quiero que quede bien claro el tema de lo que es vivir en la carne y vivir agradando al Espíritu Santo. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu Santo dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu Santo que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. En griego, Abba significa Padre, quiere decir Padre, Padre. El Espíritu Santo mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¿Qué es vivir en el Espíritu? En este pasaje hay dos palabras: carne. En griego es sarx, S-A-R-X. Y espíritu, neuma, P-N-E-U-M-A, neuma, en griego. Andar conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Alabado sea el nombre de Cristo. Lo que quiere decir es: los que andan en la naturaleza humana con todas sus debilidades y su vulnerabilidad al pecado. Mire lo que quiere decir o lo que significa andar en la carne. Andar en la carne quiere decir los que andan en la naturaleza humana con todas sus debilidades y su vulnerabilidad al pecado. Andar en la carne es darle rienda suelta a los deseos, a las apetencias de la carne, en el sentido que no agrada a Dios. Por lo tanto, el que anda en la carne es vulnerable al pecado. ¿Qué quiere decir que es vulnerable al pecado? Quiere decir que cae con facilidad en el pecado. Eso es andar en la carne. El que le da rienda suelta con facilidad a las apetencias pecaminosas de la carne y son vulnerables al pecado. Eso es andar en la carne. Se refiere a la parte de nuestra persona que le sirve de cabeza a los pies al pecado. Oiga bien, se refiere a la parte de nuestra persona que le sirve de cabeza a los pies al pecado. O sea, el que anda en la carne es carnal. Quiere decir que de pie a cabeza, de cabeza a los pies, viven para el pecado. ¿Estamos entendiendo? Eso es andar en la carne. Aleluya. Esa es la parte de nuestra persona que le sirve de cabeza a los pies al pecado. El que anda en la carne. O sea, nuestra naturaleza pecadora, aparte de Cristo, todo lo que nos ata al mundo en lugar de a Dios, eso es andar en la carne. Oiga, hermanos, tremendo. Nuestra naturaleza pecadora aparte de Cristo, todo lo que nos ata al mundo en lugar de a Dios, eso es andar en la carne.
Vivir. Aleluya. Sea bendito el nombre de Cristo. Vivir conforme a la carne. En griego SARS. S-A-R-X. Vivir conforme a la carne es llevar una vida dominada por los dictados y deseos de la naturaleza pecadora en lugar de una vida gobernada por el amor a Dios. Oiga, hermanos, vivir conforme a la carne, SARS en griego, es llevar una vida dominada por los dictados, lo que la carne le dicta, lo que la naturaleza humana le dicta, y deseo de la naturaleza pecadora en lugar de una vida gobernada por el amor a Dios. El que vive una vida gobernada por el amor a Dios no anda en la carne. Como la vida no está siendo gobernada por Dios, por ese amor hacia Dios. Por eso, hermano, es indispensable, hermano, el día que recibimos a Cristo, haber nacido de nuevo e inmediatamente ser inyectado por el Espíritu Santo, ese amor glorioso por Él, que le amemos, le honramos, hermano. Y cuando nosotros amamos de verdad, hermano, vivimos sometidos a Él. Por lo tanto, Él es nuestro gobernador, Él nos gobierna y por lo tanto no vivimos en nuestra naturaleza humana pecadora, porque vivir en la naturaleza humana pecadora es llevar una vida dominada por los dictados y deseos de la naturaleza pecaminosa. Aleluya. ¿Estamos entendiendo? La carne representa lo más bajo de la naturaleza humana. Por eso, mientras así usted haya nacido, mientras usted esté en esta naturaleza humana, tiene que vivir conectado en la gracia de Dios las 24 horas del día, porque Cristo lo dijo enfáticamente: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero esta carne está enferma, esta carne está adicta, esta carne está contaminada por el pecado, por los efectos del pecado. Amén. Entonces la carne representa lo más bajo de la naturaleza humana. Por eso, hermanos, llegamos a un punto cuando se trata de la adopción, porque ya vamos a llegar, hermano, que el que ha nacido de nuevo, para poder ser adoptado hijo de Dios, tiene que suceder, hermano, la redención del cuerpo. Nosotros, los que hemos recibido a Cristo, que hemos nacido de nuevos, tenemos la promesa de la adopción, de ser hijo de Dios, pero todavía no somos hijos de Dios en su totalidad, porque, hermano, falta la redención de este cuerpo para ser totalmente, hermano, alma, espíritu y cuerpo glorificado en la presencia de Dios. Porque en esta naturaleza humana, en su totalidad, en su cabalidad, no podemos agradar a Dios. Porque esta naturaleza, hermano, nos lleva muchas veces por senderos, hermano, que no convienen, hermano, por nuestro propio bien. Entonces, hermano, la carne representa, hermano, lo más bajo de la naturaleza humana. Por eso cuando Pablo piensa en la clase de vida que está dominada por SARS, carne, no está pensando exclusivamente en los pecados sexuales o corporales. No está pensando solamente en los pecados sexuales o corporales. Amén. Pues en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, incluye toda clase de pecados. Amén. Él incluye toda clase de pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Para el apóstol,
la carne no era algo material. Oiga bien, para el apóstol la carne no era algo material simplemente, sino espiritual. Era la naturaleza humana en toda su debilidad y pecado. Era la naturaleza humana en toda su debilidad y pecado. Todo lo que el ser humano es aparte de Dios y de Cristo, eso es carne. Por eso dice, alabado sea el nombre del Señor. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu Santo en las cosas del Espíritu Santo. Amén. De ahí que cuando se recibe a Cristo se necesita el nuevo nacimiento que se obtiene mediante la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Llegamos a los pies de Cristo y usted, hermano, si de pronto no lo ha entendido, pídale a Dios en su totalidad. Si de pronto todavía le está, hermano, moviendo unas faldas, o a la jovencita o a la hermana, en fin, le está moviendo todavía, hermano, el chayán, el piso. Pídale a Dios que opere a través del Espíritu Santo en su vida, que Él haga una operación, porque el que produce el nuevo cambio en nuestras vidas es el Espíritu Santo. De ahí que andar conforme al Espíritu Santo, P-N-E-U-M-A, neuma en griego, y en hebreo es ruaj. Dos ideas básicas, espíritu y viento, algo poderosamente grande. En sentido total, algo muy poderoso, como un potente viento de tempestad, andar en el Espíritu. Algo que es más que humano. Para Pablo representa un poder divino absolutamente grande. Ahí es donde él llegó un momento en que quedó abismado y llegó y dijo, o sea, se quiso expresar y pronunció esta palabra, la supereminente grandeza de Dios. La supereminente grandeza de Dios tiene que operar en nuestras vidas para poder neutralizar las apetencias que la carne tiene en sí, para llevarnos por rumbos que desagradan a Dios. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Pablo nos dice que hubo un tiempo, ¿está bien?, cuando el cristiano estaba a merced de su propia naturaleza pecaminosa. Amén. El hombre más carnal, el hombre que sabía más de la carnalidad y por eso la mantenía sometido a Dios, hermano, según, hermano, la biografía, fue Pablo. Por eso, hermano, él llegó y dijo que cargaba por doquier que iba un cuerpo de muerte y él vivía aterrorizado por ese cuerpo de muerte, pero él tenía que estar siempre pendiente para que ese cuerpo de muerte no lo hiciese putrefacto delante de Dios. Tenía que estar conectado en el trono de la gracia a través de Cristo. Entonces Pablo nos dice que hubo un tiempo cuando el cristiano estaba a merced de su propia naturaleza pecadora. Eso es verdad. ¿Quién nos decía no haga esto y no haga lo otro? Pero si queremos agradar a Dios, tenemos, hermano, es que esto ya no es si usted quiere. Tenemos que someternos a Dios y vivir agradando, sometidos a la soberanía, al gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas.
En el momento cuando recibimos a Cristo, ya Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y el Espíritu Santo es el que está gobernando nuestras vidas, operando nuestras vidas, guiando nuestras vidas. Si usted no le da prioridad al Espíritu Santo en su vida, hermano, está perdido. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque nosotros en un tiempo vivimos sometidos, sujetos a las pasiones, a la carnalidad. Alabado sea el nombre de Cristo. En esa condición, cuando vivíamos, hermano, sin Cristo, en la naturaleza propia del pecado, hermano, la ley era algo que le hacía pecar. La ley era algo que le hacía pecar. ¿Cuál ley? La ley del conocimiento. Porque una cosa sí es cierta, mientras más se tiene conocimiento, más se tiende a pecar. ¿Sabía usted eso? No hay pecado si no hay ley. No hay pecado, no hay juicio si no hay prohibición. La ley era algo que le hacía pecar a Pablo constantemente. Motivo por el cual iba de mal en peor. Derrotado y frustrado. Pero cuando se convirtió a Cristo de verdad, entró en su vida el poder del Espíritu Santo y en consecuencia entró en una vida de victoria. Él no había entendido. Iba en su carnalidad cargando ese cuerpo de muerte. Da a entender, hermano, cuando él dice las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería. Da a entender, hermano, que eso lo tenía gobernado a él, a pesar de que ya había sido derribado por Cristo a tierra. Pero estaba vivito todavía la carne. Pero dice que cuando entró a la presencia de Dios, inmediatamente se le abrieron los ojos, porque él lo dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Usted, mientras, hermano, no entra a la presencia de Dios y se le sean abiertos los ojos, hermano, y vea, hermano, la gloria del Espíritu Santo, hermano, que es la única que puede transformar, regenerar, redimir, hermano, su vida, usted seguirá andando en la carne. Por eso no es raro, hermano, que de la noche a la mañana se caigan infidelidades, en deseos, en pasiones desordenadas, etcétera, etcétera. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Según el capítulo 7 de Romanos, si el saber que una cosa es buena fuera el hacerla, la vida sería fácil. Amén. ¿Estamos entendiendo? Oiga, le repito esta parte. Según el capítulo 7 de Romanos, si el saber que una cosa es buena fuera el hacerla, la vida sería fácil. Voy a ponerle un ejemplo. Un entrenador de fútbol. Amén. Eso es una analogía. El entrenador de fútbol sabe cómo se juega al fútbol. Amén. Pero no sabe jugar. Una cosa es saber hacer algo y otra cosa es saber hacer eso y hacerla. Muchos saben que esto no se debe de hacer y no lo hacen. O lo hacen. Amén.
Aleluya. La diferencia entre religión y moral. Oiga lo que es religión y moral. Religión es esto: tener conocimiento básico de la palabra. Los rudimentos, los principios. Eso es religión. Pero vivir una vida rectamente en la moral, hermano, es otra cosa. La religión, la diferencia entre religión y moral. Mire lo que es la moral. La moral es el conocimiento de un código. La religión es el conocimiento de una persona. Pero es solo cuando recibimos a Cristo de verdad, cuando podemos hacer lo que sabemos que debemos hacer. Solo cuando recibimos a Cristo de verdad es cuando podemos hacer lo que sabemos que debemos hacer. Filipenses 2:13. Amén. Porque Dios es el que en vosotros, ¿qué? Produce así el querer. Que eso le faltaba a Pablo. Hay una lucha dentro de mí. Nos da a entender el apóstol Pablo que se batallaba dentro de él dos seres: el ser espiritual y el ser carnal. En él estaba el deseo de agradar a Dios, pero a la vez estaba el deseo de desagradarle. Amén. Pero cuando ya llegó, hermano, a la verdadera conversión, a la verdadera entrega total a Dios, inmediatamente Dios obró en él de esta manera. Dios es el que produce, hermano, porque es Dios. Usted nunca diga: yo soy fiel a Dios, yo me consagré a Dios, yo vivo en santidad, en pureza para Dios, me he apartado del pecado, de la mundanalidad para Dios, por mis propias fuerzas. No, es porque Dios produjo en su vida. Que Dios produzca constantemente en nuestras vidas. Amén. Ese deseo de hacer la voluntad de Él, de conocer su voluntad y hacerla, porque muchos tienen el conocimiento pero no lo hacen, no lo viven. Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer. Yo quiero, pero no hay el deseo de hacerlo. No hay la fuerza para hacerlo, pero ahí es donde se necesita la intervención, la operación del Espíritu Santo para que nosotros hagamos lo que debemos hacer según la voluntad de Dios. ¿Estamos entendiendo? Dios es el que produce en nosotros el querer. Quiero, pero no hay el deseo de hacerlo, como el hacer por su propia voluntad. Amén. Porque la buena voluntad de Dios es esa, que hagamos su voluntad. Amén. Pero en la carne no somos capaces. Pablo lo entendió. Por eso, hermanos, usted pone a analizar, Pablo, hermano, era el hombre que tenía que vivir las 24 horas conectado con Dios, porque él lo da a entender por su palabra, hermano, de que a él lo movía mucho esta carne. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Aleluya. Mira, hermano, lo que es la ley del Espíritu. El por qué, hermano, en nosotros, hermano, la ley de la carne, perdón. La ley del conocimiento. Hermano, en nosotros ha habido eso toda la vida. Sabemos que esto no se puede hacer, mas sin embargo lo hacemos. Amén. Romanos 7. Aleluya. Estamos mirando lo que es andar
en la carne y andar en el espíritu. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Aleluya. Alaben lo que el Señor nos ha ido, hermanos. Romanos 7 del 1 al 11 dice la palabra. Perdón, del 7 al 11. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Cuando hay conocimiento, hermano, tremendo. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, no codiciarás. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, mire, uy, ¿qué es no codiciar? Entonces ahí es donde a Evita se le dio por ir a ver qué es eso. Y comió. Amén. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. No tenía conocimiento de no codiciar, no codiciaba. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Aleluya. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Aleluya. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Qué lucha, hermano. Amén. Aleluya. Pablo decía, que quería hacer esto, pero en él estaba otra naturaleza, otro poder que le decía algo diferente. El decir hacer una cosa, oiga bien, el decidir hacer una cosa está muy lejos del hacerla. Amén. Muchos se han propuesto, no voy a hacer esto, y más rápido caen y lo hacen. O voy a hacer esto y no lo hacen. Amén. Amén. El decidir hacer una cosa está muy lejos del hacerla. La naturaleza carnal domina la voluntad humana. Oiga bien, hermano, la naturaleza carnal domina la voluntad humana. Por eso, hermano, usted se da cuenta quién es carnal, o nos damos cuenta si somos carnales cuando nuestra carne domina nuestra voluntad. Hermano, viene el deseo ardiente del Espíritu nuestro estar en la presencia de Dios. Pero como mi naturaleza humana, hermano, pecadora, está dominada por la carne, mi espíritu desea estudiar la palabra, meterse en oración. Hermano, un sinnúmero de cosas que sabemos que agradan a Dios, pero como nos tiene dominada la carne, hermano, no podemos hacerlo. No lo llevamos a cabo. Se enfrenta con problemas, oiga bien, la naturaleza carnal se enfrenta con problemas, dificultades y oposición. Siempre hay problemas, siempre hay dificultades,
Siempre hay oposición para agradar a Dios, porque la naturaleza carnal está dominando nuestra parte humana. A Pedro le pasó. Y cuando se le presentó la oportunidad de demostrar su lealtad a Dios, fracasó. Él todavía no había nacido de nuevo. Y Cristo le dijo: Pedro, me negarás. Y cuando llegó la oportunidad para que él cumpliera lo que él expresó: si me tocara ir hasta la propia muerte, voy. Pues para eso me compré otra espada. Traicionó, fracasó. Amén. Mire, hermano, lo que es, hermano, andar en la carne, hermano. Mateo 26:35. Pedro le dijo al maestro: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Y cuando llegó el momento de la dificultad, ¿quién quedó, hermano? ¿Quién puede llegar y decir: yo permanecí fiel? Todos, dice la palabra, se fueron a sus quehaceres. Pablo sabía muy bien lo que estaba mal. Oiga bien con esto, hermano. Pablo sabía muy bien lo que estaba mal. Pero era incapaz de corregirlo. Él, en su humanidad, en su naturaleza pecaminosa, no podía dominar los deseos, las apetencias de esa naturaleza humana. Él sabía que era mal, que estaba mal. Amén. Al igual que le sucede a los médicos, era Pablo. Un médico sabe diagnosticar con precisión una enfermedad. Vienen los exámenes rigurosos, inmediatamente diagnostica con precisión: usted tiene esta enfermedad. Amén. Aleluya. Pero no puede prescribir con precisión su cura. ¿Estamos de acuerdo? Pero Jesús es el único que no solo diagnostica el mal, conoce el mal, sino que puede sanarlo, extirparlo en su totalidad. Él entendió que tenía que acudir a Cristo, que era el único que podía solucionarle su mal. Aleluya. Amén. Pero Jesús es el único que no solo diagnostica el mal, conoce el mal, sino que puede sanarlo, extirparlo en su totalidad y hacer que lo que está malo se ponga bueno. Por eso tenemos que ser dependientes de Cristo, depender totalmente de Cristo. Como decía, hermano, en el segmento pasado, nosotros tenemos que ser céntricamente Cristo. Porque sin Él nada podemos lograrlo. Jesús no ofrece una crítica, sino una sanación total. Voy a avanzar, hermano, porque quiero que entremos, hermano, en lo que significa controlados por el Espíritu de Dios.
Pablo nos dice que en Adán todos pecamos. Literalmente, todos los seres humanos estamos implicados en el pecado de Adán. Y la consecuencia del pecado es que la muerte. Pero Jesús vino a este mundo puramente con una naturaleza humana. Ahí es donde se están estrellando los pentecostales unidos internacionales y los llamados los testigos de Jehová y otros grupos más, en donde le están dando el significado o le están dando la aprobación textual a la Biblia conforme el razonamiento, la lógica humana. Y la Biblia no se puede interpretar con la lógica humana, sino con la, hermano, totalmente interpretada por analogía. La Biblia no se puede interpretar por la lógica, sino por la analogía. La lógica es 1 más 1 ¿son cuánto? Y según la analogía, 1 más 1 bíblicamente son 1. Tremendo, hermano. Yo y mi padre uno somos. Y están dos. Marido y mujer son dos, pero son uno. Tremendo, hermano. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano, con las falsas herejías. Jesús vino a este mundo puramente con una naturaleza humana. Y a Dios su Padre le ofreció una vida de perfecta obediencia, de perfecto cumplimiento de su voluntad. Jesús obedeció, se sometió a Dios el Padre. No sé, hermano, entonces, ¿dónde está la obediencia de Cristo? ¿A quién? Si es el mismo Padre y el mismo Hijo. De ahí que, como Jesús era plenamente humano, de la misma manera que éramos uno con Adán, somos ahora uno con Cristo. Antes de tener a Cristo en el corazón, éramos uno con Adán, porque seguíamos los mismos pasos de Adán. Pero ahora que nos convertimos a Cristo, somos uno con Cristo y tenemos que vivir según la voluntad de Dios en Cristo. Aleluya. Y de la misma manera que nos vimos involucrados en el pecado de Adán, ahora estamos involucrados en la perfecta obediencia de Cristo. Si usted, hermano, dice que está en Cristo, si usted que dice que ha nacido de nuevo y está viviendo conforme sus propios caprichos, eres una rueda suelta y no está involucrado en la perfecta obediencia según la perfecta voluntad de Cristo, no sos de Cristo. Gracias a la obra expiatoria, gracias a la obra de propiciación de Cristo, porque como lo vimos, Cristo es propiciación, propiciatorio y propiciador. 3 actos cumplió Cristo. Él, como propiciación, ofreció su ofrenda. Como propiciatorio, era el propio altar, su cuerpo. Y como propiciador, el sumo sacerdote que es Él. Alabado sea el nombre de Cristo. Gracias a la obra de Cristo, a los verdaderos cristianos, los que hemos nacido de nuevo, se nos ofrece una vida que no está dominada por la carne, sino dominada por el Espíritu de Dios, que nos lleva de un poder que antes no teníamos ni conocíamos. Aleluya. Por eso, hermanos, los que estamos en Cristo, hermanos, se nos es fácil, hermano, rechazar cuanta porquería de pecado llega a nuestras vidas. Amén. Se nos anula el castigo del pasado y se nos asegura la fuerza
para el futuro. Aleluya. Los que estamos en Cristo Jesús somos más que victoriosos. Aleluya. ¿Por qué? Porque tenemos la potencia, la fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Por eso, hermano, hay que morir para los efectos de la carne y darle lugar al Espíritu para que gobierne nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Al Señor sea todo.